Bueno, el profesor Ricardo ya se encuentra por aquí. Buenas tardes, profesor Ricardo, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Continuando con las actividades de este ciclo de conferencias, damos paso a nuestra siguiente participación. En esta conferencia, el profesor Ricardo Trujillo Correa abordará los aspectos éticos y políticos de la intervención psicológica presentes dentro de la obra, permitiéndonos reflexionar sobre los alcances sociales, institucionales y subjetivos de la práctica psicológica contemporánea. Les pedimos a nuestros participantes dejar sus dudas, sus preguntas y sus comentarios dentro del chat de Zoom y dentro del chat de YouTube también los pueden dejar. A continuación voy a compartir una breve semblanza curricular de nuestro invitado. El profesor Ricardo Trujillo Correa es académico de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM y profesor de asignatura en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala. Es licenciado en Psicología Industrial, maestro en Psicología Clínica y doctor en Educación, obteniendo mención honorífica en los tres grados académicos. Asimismo, realizó estudios doctorales en Teoría Crítica. A lo largo de su trayectoria académica, ha impartido más de 90 cursos curriculares en áreas como psicología organizacional, psicología de la salud, psicología social, investigación cualitativa y epistemología de la psicología. Además, ha participado como ponente en más de 80 eventos científico-académicos y ha colaborado en más de 250 entrevistas en medios de comunicación. Dentro de su experiencia institucional, fue consejero técnico de la Facultad de Psicología y coordinador del área de procesos psicosociales y culturales de 2010 a 2016. Previamente se desempeñó como secretario técnico de las áreas de Psicología del Trabajo y Psicología Social. Es autor del libro Sobre la vivencia amorosa contemporánea, así como de diversos capítulos y artículos académicos, entre ellos La fábula de la interactividad simular, la emancipación social, publicado por la UNAM. Actualmente también ejerce como psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico lacaniano. Agradecemos profundamente su presencia y disposición para compartir este espacio con nosotras y nosotros. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al profesor Ricardo Trujillo Correa y le cedemos la palabra. Gracias, nuevamente, Alejandra, un agradecimiento por esta invitación. Generalmente pensamos mucho en hacer eventos que tengan que ver con la psicología y cómo nos vinculamos entonces en el campo laboral, en el campo de la salud, pero poco hacemos a veces, y eso creo que es una llamada de atención a nosotros, de que también tendríamos que hacer un vínculo con la literatura, poder en este caso establecer ese elemento que nos permita desde también la ficción, desde aquella parte donde podemos encontrar una narrativa a la cual no estamos del todo acostumbrados, podamos también hacer una serie de reflexiones que me parece que son interesantísimas. El texto este de Nadie recuerda su propia muerte es un texto muy interesante con imágenes muy poderosas, como que de repente me costaba trabajo ir eligiendo sobre dónde, desde dónde abordarlo, porque hay tanto que trabajar. Pero ahora sí que por motivos de narrativa y tiempo, pues vamos a ver en dónde estamos. Elegí las que tienen que ver particularmente ahorita con la intervención psicológica y desde una mirada que ya se nos demanda desde el 2022. Conste, yo sé, incluso estaba ahorita reviendo la presentación y dije, híjole, creo que a lo mejor se van a enojar porque me iba con la finta cuando la estaba armando que todo el mundo ha leído a Foucault, que todo el mundo ha leído a Fanon, que ha leído a Boaventura de Sousa de Santos. Entonces sí me ha pasado que a veces cuando hablamos desde estas perspectivas, a mucha gente que es psicólogo, generalmente uno de los problemas del psicólogo es que solo lee psicología, no lee filosofía, no lee sociología, no lee otros autores, entonces le cuesta trabajo hacer ese otro énfasis y otra reflexión. Por lo tanto, entonces, solamente al final les dejo las referencias para quien quiera abordar y profundizar en ello y no nada más hay odiarme y tirarme hate, sino que también pueda hacer una reflexión mucho más profunda e irnos más allá de lo que nuestras propias creencias probablemente nos están diciendo. Y me parece que es algo muy interesante, porque en este sentido, ya la Ley General de Salud desde el 2022, en su artículo 73, cuando habla de salud mental, ya está estableciendo que tendríamos que haber cambiado de un paradigma, desde un paradigma de enfoque individualista, pensando que con terapia podemos resolver esto para abordarlo ya desde un enfoque comunitario. Y no es una idea mía,
Es una idea que viene desde la Organización Mundial de la Salud y que efectivamente, pues por eso se están cerrando los sistemas manicomiales en el mundo, porque se entiende que no funcionaron, que no curaban a nadie, solamente enclaustraban a las personas, les daban medicación, pero eso no resolvía absolutamente nada. Y me parece que aquí lo que nos platican en función de Goyita es algo que tiene mucho que ver con esto. Y en ese sentido, esto que les voy a platicar tiene que ver con este movimiento mundial hacia esta esfera de la salud colectiva, hacia los derechos humanos, hacia el reconocimiento del otro, la politización del sufrimiento y la ética del cuidado. Y como les digo, al final les voy a dejar detalles para quien quiera profundizar, ¿no? Entonces, hablemos en este caso de esta presencia femenina de Goyita, que existe en estos dos mundos que me parece que son absorbidos por una oscuridad primero, cuando nos empieza a describir lo que está sintiendo, pero que también la podríamos entender como una acumulación de memorias, duelos, significados que a la hora de la intervención, desde la perspectiva del Instituto Nacional de Psiquiatría, pues nadie recoge. Entonces vamos a iniciar con esta premisa incómoda. La salud mental no es un bien de consumo, no es una corrección técnica del sujeto. Desde donde lo estoy planteando, es más un campo político atravesado por relaciones de poder, violencias epistémicas y lógicas neoliberales que administran esta vida mientras simulan cuidarla. Entonces, desde aquí me parece que hacemos una reflexión que también es importante, ¿no? Y esta novela nos permite ver cómo estas taxonomías psiquiátricas, como esto de, bueno, tiene síndrome de esto, tiene psicosis de esto, pues permiten borrar básicamente el sufrimiento como una experiencia colectiva histórica y situada. Y esto, en este caso, pues voy a dar ejemplos y voy a argumentar por qué lo pienso así, ¿no? Por lo que entonces, más que reseñar una novela, venimos a interrogar ese sistema en el cual, pues, Goyita se nos aparece, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba recordando cuando estaba leyendo la novela de Goyita, esta tesis de Serrano, ahí dice Cerrado, pero es Serrano Pineda del 2022, una que dirigí. Es una tesis sobre experiencias de parto en duolas, en parteras tradicionales, desde una visión transdisciplinaria. Y fíjense esta bonita frase de la partera Dora. Cuando nací, llegó mi abuelo Catalino y mi abuela le dijo, Catalino, ya nació la niña. ¿Qué es? Es niña. Ahora verás. Mi abuelo bajó dos naranjas, las cortó, con eso enjuagó su machete y cortó mi ombligo. Eran las 12 del día y por eso soy muy valiente y no le tengo miedo a nada. Si se fijan, esta frase de la partera Dora hace una resignificación justamente de cómo se posiciona en el mundo a partir de algo que nada tiene que ver con lo que a nosotros se nos enseña dentro de la carrera, que sería un pensamiento nosotros lo llamaríamos mágico, místico, pero es una forma de subjetivación diferente. Y por eso recordé este texto, porque desde lo que trabajó Nora, este fenómeno de las parteras tradicionales o odolas desde el enfoque de la transdisciplina, encuentro este choque de discursos en la novela, este choque entre lo místico y lo científico, la ciencia contra la eficacia simbólica, como si fueran esferas de saber mutuamente excluyentes, como si de repente uno fuera progresista y otro fuera tradicional. Y Nora lo explica, les recomiendo la tesis, ahí la pueden buscar en Vidiunam, explica claramente desde Morán, desde la doctora Haidar, cómo la existencia de un tercero excluido en este discurso es necesaria para abrir la posibilidad de un diálogo fructífero entre estas dos esferas. No tendrían que ser excluyentes de entrada, y lo pongo nada más a manera de ejemplo breve. Las duolas, por ejemplo, tienen mucha menor violencia obstétrica que nuestro sistema médico moderno, por ejemplo. Porque lo primero que trabajan cuando van a asistir a un parto es, bueno, primero lo que vamos a hacer es, te vamos a relajar, te vamos a poner aceites, vamos a que te empieces a sentir cómoda, a diferencia de la experiencia médica, que donde de repente entonces, pues tú se te pone una sonda, se te dicen ciertas cosas y entonces no sabes en dónde estás ubicado y por supuesto con una tensión enorme. Aquí el proceso, por ejemplo, en la doula es diferente y ahí estamos viendo, por ejemplo, una serie de diferencias que probablemente tendríamos que incorporar. Entonces, esta idea del tercero excluido que impide el diálogo entre diferentes esferas, particularmente entre lo mío es científico, lo de ellos es magia,
pues no tiene sentido para mí dialogar con eso, pues evidentemente evita que nosotros podamos incorporar mucho de ese saber, ¿no? Y ahora, en este momento que nos toca leer esta frase de Goyita, cuando de repente dice, pues nadie va a recordar mi muerte, que se produce como título del libro, entonces nos permite posicionarnos ahora en una relación con el mundo. Lo que hace Goyita es una resignificación metafísica como constatación. Yo soy, en este caso, esta persona y en el momento que me muera, no soy nadie. Entonces, la muerte sin testigo se vuelve una desaparición absoluta. La frase entonces nos transmite, me parece, esa condición de experiencia de una existencia que se disuelve si no es atestiguada por nadie. Goyita lo sabe y entonces por eso entiende que morirse no sirve de nada si nadie va a recordarlo. Y para eso me fascina, por ejemplo, la metáfora final donde aparece un árbol de tamarindo, donde finalmente ahí está resignificada Goyita en una de esas ramas que implicaría toda su historia. Ella no es ella es también su historia, su familia, su recorrido, el dolor de su propia familia y esto entonces contrasta con la visión de cuando llega de repente y entonces ve un pasillo, una mujer, un formulario, y en este caso entonces, en esta escena yo empiezo a pensar, si en esta frase entonces se coloca el problema del testigo, presentamos entonces a Goyita en este espacio del instituto, donde es recibida por un enfermero que no levanta la vista, no es un espacio de cuidado, es un espacio burocrático al que ella asiste y por lo tanto entonces ella se siente ajena. Claro, sabe, cree que le pueden ayudar, pero es un espacio donde no hay un diálogo con ella. No hay meramente más que de repente la mujer que es un cuerpo más en la fila. El formulario entonces sustituye cualquier tipo de escucha. La productividad y la racionalidad se anteponen a al reconocimiento del otro. Y esto, en este sentido, lo llamamos como una violencia, es una violencia institucional, porque aguas. No se piense que las violencias tienen que ser así, golpes y gritos. La violencia es una violencia que no grita, es una violencia que administra, como lo propone este Fanon, y eso es precisamente, y bueno, y Foucault, y eso es precisamente lo que lo hace invisible. Como la hemos naturalizado, somos incapaces y decimos, pues sí, no, pues así son las cosas. No podemos entonces ir más allá de cómo efectivamente ella, en este caso, queda borrada como sujeto. Es meramente un cuerpo en el cual va a ser atendido como se atiende desde una receta a cualquier persona que se acerque ahí. Y esto, por supuesto, pues genera toda una serie de problemáticas. Por ejemplo, Goyita frente al sistema médico, que lo que tiene enfrente es un sistema nervioso, que es lo que ve en este sentido el sistema. Entonces, ¿qué hace Goyita frente a un sistema biomédico neoliberal cuando recibe a Goyita? ¿Y qué deja fuera al recibirla? Por neoliberal, no piensen, ay, esto es de izquierda. Digo, sí, pero piénselo desde la afirmación de Foucault cuando hace un análisis a profundidad de cómo entonces se entiende el neoliberalismo, no solamente como una teoría económica, sino como una estructura hegemónica de poder que subjetiva la experiencia de cómo nos vivimos. Ahorita, por ejemplo, este Luis Pablo hizo una publicación que se me hizo muy interesante, que tiene que ver también con una reflexión que había hecho en su momento este David Pavón Cuellar, y se llama Ocho cosas por las cuales no deberíamos de celebrar el día de hoy, el día del psicólogo. Y ahí hace la representación y todo esto, y entonces empieza a aparecer la gente, no, pero ¿cómo es que debemos de celebrar? Y hay gente tristeciéndose justamente, pero es que sí, necesitamos en este caso separar el dispositivo de lo que implica nuestro hacer con respecto a lo que la hegemonía en este sentido nos ha estado haciendo. Y esto nos lleva únicamente a no preguntarnos si siquiera lo que estamos haciendo está bien o está mal, desde dónde lo estamos haciendo bien y desde dónde estamos haciendo mal. Lo hacemos bien porque nos lo dice una institución y eso verdaderamente es lo correcto. Y el ejemplo de Goyita me parece que es muy claro en ese sentido porque queda fuera justamente ella en su discurso. Y así entonces ese pasillo ya nos mostró esta operación silenciosa. La pregunta se articula entonces porque hay una decisión entre ese sistema que registra síntomas, formularios, dolores, electroencefalogramas y lo que expulsa, que en este caso es la maldición, el espanto, la genealogía del dolor, un cuerpo que es simultáneamente procesado, pero al mismo tiempo
vaciado de sentido. Y en ese sentido yo creo que lo trabajaría desde cinco ejes básicos por donde yo pensé la obra, ¿no? La despolitización del sufrimiento, la biopolítica, la necropolítica y el abandono, lo que tendría que ver con la expropiación del sentido, la psicologización y la vulnerabilidad, que son esferas que hoy en día desde derechos humanos todos tenemos que empezar a trabajar y reconocer, y la ética del cuidado y la locura social, que no es una propuesta mía, sino es una propuesta de Jim Vanos, pero que me parece muy interesante y que va muy de la mano con esta idea. Yo no soy yo, yo soy con el otro. Yo soy, además, en ese sentido, a partir de ese otro que también me define. Y por lo tanto, la idea del tamarindo, de ese gran tamarindo como metáfora de esa genealogía, de su propia familia, pero también de su propia historia, me parece que es importante que la retomemos en este árbol de los Pineda Carlos, ¿no? Donde cada rama va cayendo y cada rama representa uno de ellos. Y en estos cinco ejes, pues, en esta misma novela observamos cómo esta violencia opera bajo esta perspectiva, ya que ahorita no es que sea necesariamente un caso clínico, no es un cuerpo donde convergen, así digamos que la idea de hacia dónde tenemos que diagnosticar, intervenir e interpretar, si lo hacemos siempre desde la individualización o desde un manual diagnóstico, que ya incluso, no sé si han visto, ya están apareciendo reflexiones del mismo DSM-5 que dice sí, tenemos que cambiar porque le estamos regando. Entonces ya de entrada eso sí ya me llamaría a mí la atención, ¿no? Hay aquellos que siguen creyendo que el DSM-5 es una guía a la que tendríamos nosotros que entrar, reflexionar y estudiar como psicólogos, sí, pero lo tenemos que hacer desde una perspectiva crítica, porque como lo decía Rod Leder, se les va la onda a los gringos de pensar que ellos son la medida del universo y no entender que las patologías que aparecen en ese manual son en realidad también patologías culturales. Porque fíjense que el espanto, que por cierto aparece aquí en la novela de Goyita, el espanto lo consideran en el DSM-5 una categoría cultural. Y entonces Rod Leder le da la vuelta y le dice, pues sí, pero ¿qué creen? La depresión es una categoría cultural. El trastorno de estrés postraumático es una categoría cultural. Entonces se van con la finta los gringos de pensar que ellos son la medida del universo y nosotros también nos vamos con la finta creyendo que desde ellos tenemos que construir el saber. Y entonces esta idea que yo la retomaba desde Antonioni, que es una película que se llama... Se me va el nombre de la película para ver si ahorita me acuerdo, pero lo comenta es la Jack, y de ahí es donde la retomé. Es una película donde de repente una persona va tomando fotografías en el Central Park, está padre, se las recomiendo, y de repente toma una fotografía, las va a revelar y cuando revela hay un cuerpo muerto que no había visto cuando tomó la foto. Entonces regresa a la escena del crimen a buscar el cuerpo y avisar a las autoridades, pero ya no hay nada. Y toda la película justamente va alrededor de aquello que hace falta. Se la pasa haciendo una búsqueda a lo largo de la película y es el cuerpo o eso que está ausente que permite hacer la búsqueda. Pero lo chistoso es la escena final. En la escena final, perdón el spoiler, pero es padre ver más bien el final que sabérselo. En la escena final llega caminando y encuentra en una cancha de tenis a un grupo de mimos y a un público de mimos jugando sin pelota. Y entonces empiezan a jugar, empiezan a pegarle y todos así como que, ay, sí. Y entonces este se saca de onda, ¿por qué están jugando sin pelota? Y luego los mismos hacen como que le avientan la pelota a él y él no se ve más que en la única opción de agarrar y seguirles el juego. Entonces, esa es la idea que me parece que es la metáfora más importante en función de una crítica al sistema de salud mental. Estamos jugando el juego sin pelota, que tendría que ver con esta idea de que tenemos el aparato clasificatorio, está en marcha, pero el sujeto, su demanda, su contexto, su dolor, está desaparecido. Estamos jugando pero sin pelota, que es lo más importante. La pelota, que es lo más importante, que es el malestar, el sufrimiento del sujeto, lo dejamos totalmente fuera de este análisis de dimensión. Y entonces desde ahí entendemos, la despolitización no es un error, es una estrategia que permite que el malestar producido por estas violencias estructurales sea retraducido como patología individual. Les voy a dar un ejemplo. Una paciente real, mía, extranjera, llega a México, se casa con un mexicano,
el mexicano pues la trae, ya sabe, ¿no? El love bombing y todo. Y entonces ya cuando está aquí le dice, no puedes salir a la calle porque donde veas graffiti es peligroso. Bueno, pues entonces toda la ciudad. Ten cuidado, porque la gente aquí no es segura. Te voy a controlar el dinero, te voy a evitar que salgas de la casa. Aquí la familia pues sí te trata mal, pero bueno, ni modo es lo que va. Y entonces poco a poco van apareciendo estas violencias de control de parte del hombre a la mujer y llega conmigo con la idea efectivamente bien clara ella de que lo que le pasa es que se quiere suicidar porque algo está mal en ella. De hecho, la frase que usa el hombre es, tú eres un pollo sin cabeza. Y así le llamo el caso del pollo sin cabeza. Tú eres un pollo sin cabeza. ¿Por qué? Porque no piensas, actúas sin... Y entonces tienes que seguir el orden que yo te estoy imponiendo. Y entonces ella dice, pues sí, tiene razón mi esposo porque pues, él sabe más que yo. Llega conmigo y dice, me quiero suicidar porque yo soy la que está mal. Y entonces empezamos a trabajar y nos empezamos a dar cuenta que no, su problema no era que ella estuviera mal, sino que estaba totalmente cortada de sus vínculos sociales, de sus recursos materiales, de su disponibilidad para poder desarrollarse y ejercer. Y eso era lo que realmente estaba sucediendo. Entonces, si yo lo hubiera trabajado desde una perspectiva de intervención clásica, a ver, si platícame desde pequeño, ¿cómo fue tu mamá que te trataba? ¿Cómo tu papá te trataba? Pues no tenía lógica porque en realidad lo que ella necesitaba era romper con todas esas violencias machistas que le estaban atosigando y que no podía reflexionar. Por ejemplo, entonces justamente sería un abordaje que nada tiene que ver con el hecho de individualizar el malestar, sino entender que generalmente el malestar es el resultado de una serie de procesos de violencia, ¿no? Y esto lo digo ya con una frase más, porque yo sé que tendría que argumentarlo más para que quede claro. Esto lo trabajo alrededor de 2 semestres en la materia de la especialidad, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar resumirlo. Esto lo dice muy bonito Reynolds en el 2015 cuando dice, cuando pensamos que una persona se quiere suicidar porque tiene una depresión, le estamos revictimizando, porque no damos cuenta todas las violencias institucionales que hay detrás, sociales, institucionales, simbólicas que hay detrás, y entonces decimos que esa persona es la que está mal. Error. Nos vamos a dar cuenta entonces cómo todo hay en este sentido un contexto que va favoreciendo esto y que a lo mejor vamos a pensar que efectivamente la persona tenga baja oxitocina, que ya Joanna Moncrieff ya quitó ese mito. No existe ese mito de que tu problema de depresión es baja oxitocina. Busquen el artículo, ahí están las referencias que les voy a dar hasta el final, pero Joanna Moncrieff ya lo había quitado esa idea porque en realidad no está fundamentada y entonces entendemos que, y suponiendo que si así fuera, nos daremos cuenta que de todos modos un ambiente que soporte una intervención de tipo comunitaria va a ser mucho más efectiva que simple y sencillamente individualizar ese sufrimiento. Y entonces aquí lo que hacemos, en este caso lo que se hace en la novela, es agarrar su malestar y ponerlo en alcanfor. Es esta despolitización de ese malestar. Es esa operación por la cual el dolor producido por condiciones históricas, materiales, relaciones, es traducido como una disfunción individual, química o conductual. Helvig y Yavar ya lo habían explicado. Ahí también, si se van a la liga que les daré, buscarán y podrán profundizar el texto. El ejemplo es hermoso y trágico a la vez, hermoso en el sentido de que efectivamente muestra esto, de lo cual nosotros estamos despolitizados. Palestina 2022, antes de que iniciara la parte fuerte del conflicto, a ver si no desmonetizan eso, no cierran el Zoom, a ver qué vaya a pasar. De repente llegan médicos de la OMS y empiezan a ver que hay una prevalencia muy alta de psicosis paranoide. ¿Por qué? Porque llegaba la gente a servicio médico y decía, no, es que no te puedo dejar mis datos porque si te dejo mis datos, me están vigilando en este momento. Y entonces, ¿qué fue lo que pensaron los médicos de la OMS? Ah, psicosis paranoide, la gente aquí está medio paranoica, a lo mejor trae algo en el agua. Y no, lo que se observó después es que tenían razón porque efectivamente había toda una guerra, un genocidio después, que está siendo activo y que la población tenía razón en decir que estaban siendo vigilados por lo mismo. Entonces, en este sentido, Helvig y Yavar nos dan un muy buen ejemplo de lo que implica esa despolitización del malestar.
La migración, la precariedad, el racismo, los duelos acumulados, la violencia patriarcal, quedan subsumidos entonces a hiperactividad del lóbulo prefrontal. Y como nos decía es, en algún momento en ese libro de psiquiatría, Clasificar en psiquiatría de Néstor Brownstein, aguas, clasificar no es comprender, es una operación de poder. Y desde esta perspectiva entonces despolitizamos y no hay un otro, es una mismidad, es una unicidad agresiva y tirana que le impone un saber a Goyita de qué es lo que tiene. A ver, ahora yo lo pensaría desde qué les gusta, desde Popper o desde Kuhn, o no sé, desde donde quieran, los pospositivistas lógicos. ¿Es el cerebro que genera el malestar o es el malestar que genera el electroencefalograma en el cerebro o la hiperactividad en el lóbulo prefrontal? Entonces, por alguna razón pensamos que es el cerebro el que genera el malestar. ¿Por qué no lo podríamos pensar al revés? Sin embargo, en la novela queda claro, mira, aquí aparece esta actividad irregular, por lo tanto tienes algo mal en el cerebro. Y yo diría, hombre, si de repente viviera en las condiciones en las cuales de repente se vive esto, diría, bueno, yo creí que estaba deprimido porque me habían despedido, porque me abandonó mi esposa, porque nadie me quiere, pero ya vi que es mi oxitocina en el cerebro y entonces tengo hiperactividad. Ah, bueno. Pues, también es ridículo si lo pensamos así. Y yo sé en ese sentido que incluso los psicólogos lo hemos naturalizado. Y eso es también preocupante, ¿no? Y entonces aquí tenemos a los psiquiatras jugando sin pelota, ¿no? La psicopatología es clasificar. ¿Cuál es la validez de esa clasificación? No existe, pero también nadie se lo pregunta. Como nos lo dice una autoridad, pues nosotros lo asumimos, ¿no? Y lo que falta aquí es eso que estaba diciendo, la demanda, el sufrimiento, el contexto. Y entonces aquí sí se medica sin que esa demanda del sujeto al presente y por lo tanto entonces estamos en este sentido naturalizando una forma de violencia. Es una violencia del procedimiento integral, que en realidad, como dice Jim Vanos, no existen procedimientos integrales, son siempre esferas separadas. Y entonces, ¿qué es lo que le aguarda de futuro a este posible futuro sujeto que va a ser diagnosticado y medicado? Le espera aislamiento, desesperanza, efectos secundarios. ¿Saben ustedes en este sentido, cuáles son el número de recaídas de un paciente que va a un psiquiátrico? La estadística en México es del 80%. Quiere decir que nosotros no curamos o el sistema de salud en general no cura. Lo que hace en este caso es controlar, enclaustrar. Una vez que está controlado, te vuelvo a sacar. Pero ahí, esto no lo digo yo, lo dice Vanos y lo dice con una, me parece que con una genialidad cuando lo propone así, ahí es cuando empiezan sus problemas, porque una persona que sale de un psiquiátrico, como no sale con un sistema de soporte, como no sale, digamos, con una adaptación de su sistema familiar también, una educación de su sistema laboral y familiar, lo que vamos a encontrar es exclusión y poco a poco el sujeto se va a ir apagando y nosotros pensamos que, bueno, pues ni modo, así era porque tiene psicosis, cuando en realidad hay experiencias que muestran que no se debería trabajar desde ahí. Y por lo tanto le llamaríamos esto las sumas que no suman, ¿no? La ceguera de este sistema que se necesita para sostener. Y como de repente ahí en el consultorio la doctora Miranda, ¿no? Le quiere contrastar sus creencias con la realidad. Tu mamá lleva años muerta. Pues sí, gracias, ¿no? Una orden clínica que pide al sujeto renunciar a su mundo para entrar en la del experto. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Por qué en este caso no tendría que reconocerle que en este sentido la forma como se subjetiva a ella es diferente? Claro, porque nosotros en el mundo urbano estamos adecuados a pensar en realidades reales, cosas verdaderas, mientras la fantasía tiene que ser excluida. Pero en realidad me parece que era un elemento fundamental en la manera como esta Goyita se presentaba, ¿no? Aquí lo que estamos aconteciendo es una violencia epistémica del modelo biomédico, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, ya lo había descubierto este Foucault, ya lo había descubierto este Fanon. Miranda no es mala doctora, de hecho es muy competente y es precisamente en esa intervención que hace política Miranda, la doctora, porque le exige a Goyita renunciar a su mundo simbólico.
En este caso, entonces, entra mi mundo de experto porque yo soy el que tiene el saber. La pregunta entonces no es si Miranda tiene razón, es qué se pierde cuando su razón es la única que cuenta. Eso me parece que es lo importante, ¿no? No es quién tiene la razón, es qué se pierde cuando tu razón es la única que cuenta. Como no existe esa posibilidad de diálogo entre estas dos esferas, entonces lo que tenemos es básicamente una disectomía social. Y entonces, como dice Galeano, lo que se hace entonces en este sentido es imponer una concepción del mundo que silencia, ahonda la desigualdad y la normaliza, y por lo tanto es la función del capital. Este Luis Pablo lo comentó justamente en su escrito y lo vincula un poco con otros textos que les recomiendo mucho, como el de Japicracia, de Eva Iluz y de Edgar Cabañas, que son muy interesantes en este sentido. La psicología está muy aliada al individualismo y al neoliberalismo. Básicamente, por si se acuerdan de sus clases de historia de la psicología, lo que realmente impulsó a la psicología como una disciplina científica tuvo que ver con la guerra. ¿Cómo hacemos para seleccionar al mejor guerrero y al peor guerrero, al más inteligente y al menos inteligente? Eso fue lo que realmente nos generó este gran impulso en la sociedad para, entonces necesitamos psicólogos porque para que vayan seleccionando. Y en este sentido, vean aquí la imagen que seleccioné, tiene que ver con la institución que es poderosa frente a un discurso que es totalmente aislado, borrado, no tomado en cuenta, está ajeno, está lejano. ¿Cómo va a poder Goyita poder enfrentarse a eso? Lo único que le queda es el adoctrinamiento, porque entonces el sufrimiento producido por estas violencias se renombra como trastorno. La injusticia entonces desaparece del campo visual y el sujeto queda solo con su diagnóstico. Y de ahí pasamos entonces al eje 2, que es administrar la vida. Ay, siempre me tardo mucho. Preparé 30 diapositivas, voy más rápido. Y entonces, en este caso, desde la biopolítica, la necropolítica y el abandono institucional, les recomiendo que lean a Fanon, que lean a Foucault. Hay un texto muy bonito para empezar, si quieren empezar esto, que es El nacimiento de la clínica de Foucault. No es sencillo, pero es un texto que permite ir abriendo estos debates. También está Cagielheim, está Eva Iluz. Hay muchos textos que podríamos utilizar justamente para ir encontrando esta esfera de reflexión, pero desde aquí entonces podemos entender este eje donde como nos dicen de repente en ese sentido, estas esferas operan simultáneamente, la biopolítica y la necropolítica, en el sistema de salud mental y por lo tanto se admite al sujeto, se le ficha, se le medica y se le devuelven las mismas condiciones que lo enfermaron. El abandono no se ejerce por exclusión, sino por inclusión técnica. Si se fijan, es una operación al revés. Yo no te voy a excluir, más bien te voy a incluir dentro de mi clasificación y así ya te puedo procesar sin tocar tu cuerpo. Y es esta idea, para los que no conocen de estos dos conceptos de biopolítica, es el gobierno de la vida biológica como objeto técnico, y la necropolítica es la decisión política sobre qué vidas son dejadas morir medicalizadas hasta que descarte. A ver si lo digo bien porque siempre lo digo mal. La biopolítica sería dejar vivir, hacer morir, que es la idea justamente que en el libro de de la cárcel de este Foucault, Castigar y Vigilar, creo que se me van a veces los nombres de los libros. Foucault explicaba claramente cómo entonces el monarca te dejaba vivir, pero también podía hacer morir. Y en la necropolítica no, en la necropolítica es yo como gobierno, y por gobierno no piensen en partido político, sino como hegemonía voy a decir quién debe de vivir, cómo debes de vivir y quién debe de morir. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los migrantes, ahí tenemos, por ejemplo, entonces a la población enferma, donde son cuerpos entonces que poco a poco son excluidos, son eliminados del sistema para permitir que ellos mismos se vayan alejando. Y aquí les doy ahora sí que un facto, como dicen ustedes, ¿no? No son conceptos abstractos. Berenson, en una de sus publicaciones desde el 2016, hablaba de que era una contradicción que el sistema de salud destinara 80% de su presupuesto a hospitales psiquiátricos y solamente 2 del presupuesto a la salud mental comunitaria. De entrada, entonces, como dice en este caso Fanon, la violencia no necesita ser espectacular, basta con que sea presupuestal. Esto también lo dice Jim Vanos. En el presupuesto voy definiendo quién debe de vivir
quién debe de morir. ¿Quieren otro ejemplo de exclusión? Yo generalmente así a los alumnos les queda mucho más claro eso cuando se los pongo así. ¿Se dan cuenta quién viene a estudiar a la UNAM en la Facultad de Psicología Ciudad Universitaria? Se van a dar cuenta que mucha de la gente que viene vive a 3 horas, vive a 2 horas. Tiene que hacer trayectos enormes. ¿Por qué? Porque hay una geografía de la exclusión donde los servicios generalmente se centran en el centro de la ciudad y afuera están las exclusiones. Hay menos agua potable, hay menos servicios, hay menos educación. Entonces no les queda a ellos más que dentro de esta geografía de la exclusión ir ingresándose y hacer estos recorridos enormes para poder ingresar al sistema. Estos son los ejemplos de las violencias que no somos capaces de ver. Y entonces aquí la frase 71 pesos, 5 minutos, un formulario, no es descuido, es protocolo. La institución entonces procesa el cuerpo sin ser tocado. Y aquí de esta forma podemos decir que es una forma contemporánea de esta violencia administrativa, porque si se fijan, el enfermero tampoco levanta la vista, lo hace por protocolo. Goyita es admitida sin ser mirada. Y también tenemos otro ejemplo de violencia, porque aquí de repente recuerden ustedes la historia de Julieta, porque podríamos hablar de varias de estas violencias patriarcales, pero particularmente esta de Julieta me llamaba la atención porque muere lavando los trastes, era maestra de día, maestra de noche, sin tiempo, sin seguro, sin papeles. Y entonces la biopolítica no empieza en el consultorio, empieza en la economía de que decide qué cuerpos se tienen que gastar. Hombre, pero si es su labor, ¿no? Hacer la comida y entonces cuidar y proteger. Y ya desde ahí entonces vamos viendo cómo en este caso, pues observamos que cuando hablamos de salud mental, sin hablar de condiciones materiales de existencia, estamos jugando el juego sin pelota. Es decir, es como decir, ay, incluyan a una afroamericana en una película, pero no voy a hablar de todas las condiciones de desigualdad social donde está la población, por ejemplo, afroamericana. Es una forma de hacer política sin conciencia de clase. Por lo tanto, es una forma de hacer política de closet, una política de celular, una de, ah, yo los apoyo, like. Y no es en realidad una política que permita entonces hacer una reflexión y por lo tanto un cambio de las condiciones sociales. Entonces, me parece que aquí en este sentido también el caso de Julieta, no puedo profundizar por tiempo, pero estaba muy interesante también en ver cómo estaba siendo excluida también del mismo sistema social, ¿no? Y de ahí pasamos al eje 3, que sería la expropiación del sentido. Tus palabras son destiladas para convertirse entonces en una forma de colonialidad epistémica y en una exclusión del otro. No importa lo que yo diga, tú eres un paciente. Les recomiendo el texto de Taylor y Bogdan sobre introducción a los métodos cualitativos, el capítulo 8. Con ese van a ver cómo van a soltar la lagrimita de Remy, porque se van a dar cuenta que en este caso de repente es una carta de una persona con una supuesta discapacidad mental. Y a mí en ese momento me rompió el corazón porque dije, Dios mío de mi vida, el chico decía, bueno, yo sé que soy diferente a ustedes, yo sé que aprendo diferente a ustedes, pero eso no quiere decir que no sea como ustedes. Y entonces lo que estaba buscando es reconocimiento, sentido a sus propias palabras, pero lo que siempre recibía del sistema médico y del sistema psicológico este chico era eso, exclusión del sentido, todo lo que diga, y él lo dice en ese texto, todo lo que yo te diga no va a tener sentido porque tú ya sabes lo que yo soy. Y de entrada entonces dices, pues sí. Y en este sentido, entonces, eso se muestra mucho en esta parte de cuando se convierte el espanto en episodio psicótico. La maldición en trastorno de ansiedad, perdón, había una conferencia que medio alcancé de escuchar de lo que se estaba comentando, pero yo creo que más bien tendríamos que reflexionar si realmente estamos hablando realmente desde la posición de quien habla o estamos hablando solamente poniendo etiquetas, sin necesidad de hacer una reflexión, que esas etiquetas no nos sirven absolutamente de nada si no estamos entendiendo también al sujeto. Santos, Boaventura de Sousa Santos lo llama colonialidad epistémica, una jerarquía donde lo técnico racional ocupa el lugar de la verdad, y en este caso entonces los saberes comunitarios, espirituales y místicos son reducidos a folclore. La expropiación del sentido entonces es la forma más refinada de violencia porque no necesita fuerza, le basta con renombrar. Y esta es la parte que me parece es importante, ¿no?
Y en esta expropiación del sentido, entonces le quitamos al sujeto su lenguaje, con el que entendía su dolor, que es lo que hace constantemente Miranda, ¿no? Le expropiamos en este caso, no se trata ya de medicarlo ni de encerrarlo, sino de sustituir su relato por otro que le resulta ajeno. Y es por eso que agarra a Goyita y dice, vámonos de aquí, me voy a mi pueblo. ¿Por qué? Porque en su pueblo empieza a encontrar un lenguaje común, que también por sí mismo su pueblo es muy violento, pero de todos modos se encuentra un lenguaje común donde sí se, ahora sí como se dice en el clásico, aquí sí me hallo, ¿no? Y entonces el espanto de Goyita es renombrado como este muerto, como un vínculo cosmogónico y transgeneracional, evitado entonces para volverse un episodio totalmente psicótico, donde se nombra una falla cerebral. Yo me preguntaría, y vamos a suponer, porque así el enfoque actual de derechos humanos te lo dice, no, no eres un psicótico, eres una persona con condición de psicosis o esquizofrenia. Si ese fuera el caso, ¿no tiene sentido tu palabra? ¿Tu voz no tendríamos por qué tomarla en cuenta? ¿Estás siendo excluido entonces de la esfera de los seres humanos? Te volvemos un... Ay, se me iba a decir que homo, no, pero ese es Nietzsche. Te volvemos un sujeto sin derechos, que ahorita se me fue el concepto de Alain Badiou. Te volvemos alguien donde de repente, aunque eres humano, no eres humano. ¿Por qué? Porque no tienes derechos, porque cualquier cosa que puedas decir ya está pensada como un enfermo, como un marginal, como alguien que no tiene sentido y por lo tanto está excluido aquello que nos tengas que decir. Y aquí la pregunta clínica dice que tiene, la pregunta ética debería de ser que intenta decirnos su sufrimiento. Y desde ahí otra imagen poderosa, ¿no? Va y le explora el cuerpo y con el estetoscopio está la rama de romero escondida en el brasier. Uno tiene diplomas, el otro tiene historia. Me fascinó esa parte porque de repente entonces ahí vamos viendo cómo Rod Leder también lo comentaba, ¿no? Toda categoría diagnóstica es una construcción cultural. La madre, que es una construcción universal, verdadera, fija, es una construcción cultural y se nos está olvidando eso. Más bien, somos en este sentido acólitos de un discurso norteamericano que nada tiene que ver además con nuestra cultura mexicana, ¿no? Entonces, Goyita esconde en el romero porque sabe que la enfermera no lo entenderá. Ese gesto de esconder esto que implica lo propio para sobrevivir en este cuadro clínico es también colonialidad epistémica en este acto porque entonces se le toma como una superstición, como una creencia. Tú no tienes voz. Tú en este caso es trasladar el espanto al episodio psicótico y entonces ya no nos hacemos la verdadera pregunta que es ¿qué intenta decir, sino qué tiene? Y fíjense cómo esto todo lo que implica. Tenemos dos marcos inteligibles en el mismo sufrimiento. Este vínculo transgeneracional y cosmogónico frente a un discurso de tú estás enferma. Y ella constantemente, de todos modos, sigue dialogando porque aunque se va al pueblo, sigue haciendo llamadas a Miranda para preguntar y ver cómo le hace y cómo le entiende. Y Miranda solamente le regresa su propio saber. Entonces, esta estrategia de borrar el rastro de irracionalidad a costa del mutismo del doliente es básicamente lo que hace el DCM. Traducir en este sentido no es entender, es silenciar, si lo pensamos desde esta perspectiva. Y entonces, aquí llegaríamos a esta pregunta, es ¿qué hacemos entonces cuando alguien nos trae un sufrimiento cuyo lenguaje no aprendimos en la carrera? ¿Qué tendríamos que hacer en ese sentido? Y no es una retórica, ¿eh? No estoy planteando así nada más como decir, ay, sí, pues vamos a reflexionarlo, sino más bien habla de este punto ciego, de esta formación clínica heredera de esta epistemología del norte, ¿no? Y entonces, ¿qué hubiera hecho con la paciente que les hablé al principio? Le hubiera dicho, tienes depresión. Y no le hubiera dicho, ¿sabes qué? Tienes razón en estar triste. ¿Sabes qué? Tienes razón de repente en sentirte mal. Tu malestar me parece perfectamente racional y te lo respeto y además lo reconozco. Desde ahí entonces estás trabajando un proceso diferente que solamente llegar con la etiqueta diagnóstica. Si en la universidad solo se nos enseñó a diagnosticar, yo me acuerdo, yo en el primer semestre, 1992, en el 1992 cuando me decían, te vamos a enseñar a diagnosticar, yo estaba feliz porque eso me hacía sentir más como institucional, como médico, como doctor. Y eso de repente, a ver, ahora enséñame las pruebas psicométricas, pensando que yo en ese sentido estaba obteniendo un verdadero saber del sujeto.
Pero como dijo Sting en esa famosa canción, ya me aplicaste todas esas pruebas y aún no sabes nada de mí. Genial el señor Sting, porque son básicamente categorías occidentales. Y entonces aquí encontramos también el problema de la psicologización. No en vano nos dice Eduardo Almeida, ¿no? El grave problema ontológico de hoy es ontoi, ¿no? Porque nadie se halla, porque todo mundo está desperteneciente a algo y entonces todos estamos en la soledad y por lo tanto lo que hace la psicología, y eso lo argumento en los artículos que les voy a mostrar, lo que hace la psicología es generar Robinson Crusoes, gente que está solitaria, gente que la investigamos como si viviera en una isla y nadie le estuviera generando tú una red de significados, que no tuvieras relaciones con ellos. Y en este caso entonces, esta psicologización aparece justamente en este sistema psíquico individual. Recomiendo mucho el libro de Japicracia para que se entienda más, pero ahí está el texto de McLaughlin, donde documenta, por ejemplo, en un caso de unos mineros británicos que pasaron a la acción colectiva al ser víctimas de dignidad y caridad, donde entonces se hace este desplazamiento para que todo entonces, en vez de ser un problema laboral, económico y comunitario, se renombre como ustedes tienen trastorno de estrés postraumático. Vayan a terapia. Y ahí es donde la psicología entonces aporta en esta despolitización, porque en realidad su problema no es el trastorno de estrés postraumático, sino todo lo que ocurrió alrededor, que efectivamente para el psicólogo queda totalmente fuera de la esfera. Y entonces esta psicologización es la traducción de lo político a lo psíquico individual. La acción colectiva es sustituida por la baja por enfermedad. Ahí está el artículo de McLaughlin, se los recomiendo, lo pueden ustedes buscar. Y Pavón Cuellar también lo platica muy bonito cuando dice, la psicología cura el dolor, no lo doloroso. Yo cuando leí eso dije, mi madre, este señor es un genio. La psicología cura el dolor, no lo doloroso. La ansiedad, no la precariedad ansiógena. La operación entonces no fracasa, cumple exactamente con su función, calmar al sujeto lo suficiente para que el orden que lo enferma no sea cuestionado. Entonces el individuo sano pasa en la psicología por ser la herramienta más conveniente para el capitalismo desde esta perspectiva. Yo sé que suena muy feo lo que estoy diciendo y que, ay, seguramente marxista y no sé qué, pero ahí están los análisis, hagan las reflexiones, vean en este sentido cómo desde esta perspectiva la psicología, ahí estaba la frase, sabía que la había pensado, pero no, no me acordaba dónde la había puesto. La psicología cura el dolor, no lo doloroso. La ansiedad, no la precariedad ansiógena de la vida del neoliberalismo. Entonces es tratar con aspirinas un hueco que ahí está y que debe estar y que aparte no se cura. El hueco ahí va a estar. Dar terapia entonces individual a quien ha padecido violencia institucional, económica o laboral con el objetivo de reducir la ansiedad o procesar el duelo es una forma de revictimización. No porque la terapia no sea útil, ¿eh? Porque también hay, ay, no, entonces ya no estás diciendo, no se ofendan. Habrá que reflexionar, sino porque al individualizar la respuesta, se invisibiliza también la causa estructural y se responsabiliza a la víctima de su propio malestar. Es como de repente cuando entramos todos en pandemia, en COVID, es que nos vamos a encerrar todos. Eso nos va a dar depresión porque no vamos a saber qué hacer. No, hombre, lo que nos iba a dar depresión es que si nos enfermamos, íbamos a tener que gastar 200,000 pesos, no íbamos a tener trabajo, puede que de repente no sabíamos cómo sostener a nuestra familia. Eso es lo que realmente entonces nos estaba atosigando, no el hecho de que nos encerráramos todos y nos viéramos las caras en una casa. Y de ahí en ese sentido es que surge esta propuesta, ¿no? Hay que politizar a la psicología. ¿Cuántas veces hemos confundido la readaptación funcional de un sujeto al orden existente con su recuperación? Y entonces lo voy a cerrar muy rápido para que ya se me acaba el tiempo, pero para decirlo de manera muy clara, funcionar no es vivir. Lo dice Jim Vanos también en ese artículo que también es muy bonito cuando dice, confundimos la salud mental pensando que la salud mental es el objetivo, cuando en realidad la salud mental es el fin, perdón, es el medio. La salud mental no es el fin, la salud mental es el medio para construir una vida agradable. Y entonces estamos haciendo la operación inversa. Primero hay que tener una salud mental como fin y entonces ya desde ahí partimos, ¿no? Y entonces hay que ser sanos para todo. ¿Y de qué te sirve ser sano para todo si no te vas a producir una iatrogenia, que es un exceso de salud? En este caso, entonces, la propuesta, perdón, es que tenía muchas cosas que platicar, pero el tiempo.
El problema de Ricardo no es que hable, el problema es que se calle, ¿no? Entonces, la propuesta sería ir hacia una locura social, a una ética del cuidado y a una comunalización. Van a decir, Ricardo, entonces estás loco. No, ahí está en la Ley General de Salud 2022. Desde ya está puesto en el artículo 73. Léanla para que entonces no digan que soy yo, porque además también decían, ay, es que López Obrador fue el que nos los impuso, seguramente comunista. No, ¿qué creen? Esa ley cuando se cambia en el 2022 es porque era un proyecto desde el gobierno de Peña Nieto. ¿Y por qué era un proyecto desde el gobierno de Peña Nieto? Porque era una recomendación de la OMS a nivel mundial para cambiar el enfoque de la salud mental a enfoques colectivos y comunitarios. Y por eso entonces es que el hecho de que no sepamos eso, que no hayamos leído el artículo 73, pues ya nos habla de que estamos entonces limitados a entender por qué se está haciendo este movimiento que se trabaja en España, que se trabaja en Canadá, que en Brasil hay experiencias muy interesantes. Y desde ahí entonces la idea es básica, comunalizar el cuidado. No es un mercado ni es un usuario pasivo el sujeto, es una responsabilidad colectiva del bienestar afectivo. Pensemos que esto significa en la práctica, no es privatizarlo ni estatizarlo, es devolverlo al tejido social. Les recomiendo otra vez el artículo de Vanos para ver esto, porque él lo explica más bonito de lo que yo lo estoy diciendo. Entonces aquí el sujeto se le propone como, más que como un enfermo portador de un trastorno, se le convierte como un agente de comunidad. La evidencia entonces muestra esta eficacia colectiva, donde de repente, si ustedes lo ven en la novela, le ofrece a Goyita, este pueblo, algo que el instituto le negó, un lugar donde puede tener un lenguaje compartido para ese dolor. Y entonces es cuando la recibe la abuela y le dice, ya viniste, mija. Digo, ya después le dice, no te puedo cuidar, pero esa es la idea, justamente donde ella va a poder encontrar ese sentido de diálogo que no encuentra aquí, que al contrario, aquí lo que encuentra es exclusión. Y como lo propone Vanos, es pasar del qué técnico al cómo relacional. La salud no es la meta, es el medio, estoy repitiendo eso mismo, es el medio para encontrar estos objetivos significativos de vida. Y entonces rehabilitar desde la inclusión social significa fortalecer este acceso a los derechos de ciudadanía. El síntoma psicológico entonces deja de tener peso. Ya no tiene sentido diagnosticar. Lo que importa en esta situación, tratarlo como un todo y por lo tanto entonces hay que trabajar sobre el proceso, no sobre los efectos. Y entonces la pregunta que yo les haría, ¿estamos formados para acompañar o solo para diagnosticar? Esa es, me parece que una de las grandes aportaciones, por ejemplo, de Sigmund Freud, cuando dice, no, espérate, en eso que está diciendo que suena medio loco, hay algo que está diciendo que tendríamos que escucharlo y tendríamos que inclinar a comprender. Y en este sentido, entonces, no lo digo yo, lo dice en este caso, ay, se me fue el nombre, que decía, fue un error para los psicólogos clínicos moldearse imagen de los físicos cuando debía argumentarse que en realidad los psicólogos debieron de ser formados como agentes de cambio social. La formación universitaria entonces a mí me formó para generar taxonomías, no para generar escucha y en protocolos, no en presencia. Desde ahí tendríamos que repensar, claro. Implica un cambio totalmente de concepción desde esta perspectiva. Y perdón, yo lo que estoy viendo ahorita de lo que se enseña en licenciatura y se enseña en posgrado, seguimos sin entender cómo podríamos hacer ese cambio, ¿no? Y en ese sentido, pues yo releería el título ya para ahora sí cerrar. Nadie recuerda su propia muerte. No es el miedo de Goyita, es la descripción del sujeto neoliberal. Alguien cuyo dolor no será recordado porque no fue en realidad reconocido. La única opción que le queda a Goyita es regresar a su árbol, a sus raíces y encontrarse ahí porque entonces es solamente en la comunidad donde ella se va a volver a recordar. Y la frase es, porque nadie recuerda su propia muerte, alguien tiene que recordar la del otro. Esta es la operación mínima del cuidado. Y si nadie recuerda tu propia muerte, entonces el imperativo político de la salud mental deberá ser una herramienta de ciudadanía para la demanda de justicia social, no un servicio técnico que devuelve sujetos funcionales al mercado, sino comunidades de curación a pequeña escala que fomenten la conexión y el soporte para aprender a vivir. Desde esta perspectiva, entonces queda muy claro, el cuidado, si no es político,
es gestión. Entonces, la ética del cuidado propone eso. No somos sujetos individuales, somos sujetos independientes interdependientes. No existe en este caso el autocuidado. Todo cuidado debe ser colectivo. La frase ahí que de repente Catherine Marsal lo pone de manera muy bonita. Adam Smith, cuando escribió La riqueza de las naciones y decía que solamente tenía que tratarse del trabajo de los hombres, el trabajo productivo, se le olvidó que para poder escribir su libro necesitaba que alguien le cocinara, que alguien le planchara, que alguien le cosiera su ropa, y entonces ese trabajo para él quedaba totalmente invisibilizado, que era el trabajo del cuidado, y no es metido en las variables económicas. Y sin embargo, el trabajo del cuidado es una variable que también genera mucha productividad. Digo, ya si lo pensamos desde esa perspectiva. Entonces, desde la ética del cuidado tendríamos que replantearnos justamente nuestras formas de ingresar a esto y cómo podríamos nosotros en este sentido, pues abordarlo y replantear nuestra psicología. Yo lo digo mucho en la clase. No es que uno estudie ética para ver que te enseñen de decir, ay, psicólogo mal portado, no andes con tus pacientes, no cuentes sus secretos. Para eso no sirve la ética. La ética sirve particularmente para incluso reflexionar sobre la psicología y modificar a la psicología. Y en este sentido, bueno, pues muchas gracias. La conversación queda abierta. En este sentido, mientras la salud mental sea pensada como un bien individual de consumo, seguiremos atendiendo a Goyitas y firmando recetas, mientras lo que se nos pide es algo más difícil, que es estar presentes. Muchas gracias. Y ahí les dejo los QR por si alguien quiere profundizar. Uno de ellos es el artículo que había elaborado, el segundo es la conferencia donde extiendo más la idea. Y el tercero es el TikTok, donde en 6 minutos también resumo todo esto que estaba diciendo. Espero que les sea de utilidad. Y sí, implica una reformulación desde donde nosotros nos encontramos, pero me parece que vale la pena cambiar hacia un modelo de salud mental comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ricardo. Realmente enriquecedora la ponencia y pues yo invito a nuestros compañeros, alumnos, a unirse a sus redes sociales porque sin duda tiene muchas conferencias ya grabadas que son material para el aprendizaje. Vamos a retomar brevemente las preguntas y los comentarios. El compañero José Pablo Talengo menciona que el problema de nuestra psicología es que solo está basada en lo que nos dice Estados Unidos y no en una conjunción del conocimiento mundial. Paradójicamente, el precursor de la TCC es ruso. Pregunta, ¿qué le dijiste en la primera instancia a tu paciente para contener su ideación suicida? Que no estaba mal, que no estaba equivocada, que su dolor y su sentimiento de tristeza era perfectamente válido y había que reconocerlo. Y desde ahí ya no se trabaja, por ejemplo, yo me formé como psicoanalista lacaniano, ya no trabajo tanto la esfera lacaniana, ahora lo que trabajo es un enfoque más con perspectiva de género, donde le empiezas a acercar apoyos sociales, la ayuda a que vaya construyendo redes de apoyo y que le permite entonces generar una agencia para también después ella pueda tomar las decisiones que considere convenientes, porque toda esa violencia que estaba viviendo estaba naturalizada, no la podía observar, no la podía ver, y era necesario entonces que se aportara de diferentes misiones, y afortunadamente la pudimos sacar de ahí, y ahorita no tiene una vida más padre. Para quien crea que ir a terapia es para tener una vida más padre, eso no sucede. Vamos a terapia y el único resultado que yo puedo ofertar es tener una vida elegida. Y eso sí puedo decir, ella ahorita tiene una vida elegida, no más padre, solamente elegida. Son casos complicados y ahora me he dado cuenta que esto es lo que tendríamos que hacer en México. Tengo cientos de casos que me han llegado bajo las mismas lógicas, que te das cuenta que ellos ya incluso vienen con el diagnóstico. Es que tengo esto, es que tengo el otro. Y lo primero que hago es quitarles el diagnóstico. No, tú eres una persona. Ya, te quité el diagnóstico, ahora vamos a trabajar qué está sucediendo a tu alrededor y cómo podemos apoyar para sacarte de ahí y tú puedas elegir en ese sentido con apoyos, con contexto, con análisis y reflexión. Incluso me he salido en ocasiones del rol de psicólogo tradicional, que es estar aquí en el consultorio, justamente porque ese rol implica el trabajar con un abogado, el trabajar con una dentista, o sea, he tenido que trabajar con una dentista, con una veterinaria, trabajas con diferentes profesionistas porque entonces lo que tienes que hacer ahí es generar las condiciones suficientes para que el sujeto pueda generar esa agencia.
Muchas gracias, profesor Ricardo. Por último, hay una pregunta de YouTube que dice, buenas tardes, doctor Trujillo, excelente ponencia. ¿Cree usted que es posible sostener una intervención ética sin desvirtuar la cosmovisión del sujeto? Sí, claro, por supuesto. Primero, les recomiendo que lean a Levinas. Levinas es un autor. Yo estudié la maestría en psicoanálisis y me tocó desde ahí aprender a Heidegger y yo era fan de Heidegger y qué maravilla, qué interesante, qué no sé qué. Muchos años después, de manera muy tardía, llegué a Levinas y dije, qué bárbaro, Heidegger se le fue. Este era lo bueno. Entonces, ¿qué implica en este sentido el abordaje ético? Desafortunadamente, y esto yo lo he dicho en la misma academia y tampoco ha gustado, desafortunadamente los profesores que enseñamos ética aristotélica y ética bioética de Bettenham. O sea, ética de clásica y ética del siglo XIX, XVIII y XX. Yo aquí les digo, porque no enseñamos la ética del siglo XXI? Los modelos que actualmente hay son modelos de colonizantes, modelos que reconocen al otro, modelos desde perspectiva de género, que reconocen la vulnerabilidad. Entonces, desde estos abordajes, ya entonces tienes los elementos suficientes para justamente entonces, ahora sí, respetar el saber de aquel que está del otro lado, porque el otro lado no es alguien que tienes que aplastar con tu propia etiqueta. El que está al otro lado es alguien que tienes que reconocer y ahora sí, ya que mutuamente nos reconocemos, ¿cómo podemos hacer para entonces acompañarnos? Porque tampoco es yo que lo acompaño, acompañarnos mutuamente y poder hacer que puedas tú generar esa agencia necesaria y salir de esa situación. Desde esta perspectiva, no eres un depresivo, vives en una situación deprimente. Y es totalmente diferente. Y por eso les recomiendo, lean el artículo de Jim Van Os, lean literatura, actualícense, lean el artículo 73 de la Ley General de Salud y ahí están las indicaciones, solamente que no nos hemos actualizado. Muchas gracias, profesor Ricardo. Excelente, excelente aportación. Muchas gracias por compartir con todos nosotros, nosotras, sus conocimientos. Agradecemos profundamente su presencia y disposición para compartir este espacio con nosotros y